Primera de Juan 2:15. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia una vez más, después de adorarte, Señor, después de alabar tu nombre. Señor, ahora venimos, queremos, Señor, escuchar tu palabra. Habla, Señor, esa palabra que necesitamos escuchar, Señor. Esa palabra que necesitamos, oh Dios, oír. Esa palabra que necesita exhortarnos, corregirnos, Señor, edificarnos, consolarnos. Esa palabra que nos ayuda, Señor, a formarnos de la manera que tú quieres, Señor, que seamos, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Señor, te pedimos que quite todo aquello que estorba en nuestra mente, Señor. Aquellas preocupaciones, aquellas situaciones que quitan, Señor, la concentración de tu palabra. Y que en este momento podamos prestar atención, Señor, ya que tú vas a hablar a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que abras nuestro corazón para atesorar, guardar tu palabra y ponerla en práctica, Señor, cada día, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús te damos honra y gloria, Señor, a ti. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Durante este mensaje que estaremos hablando o meditando, queremos trabajar 4 de las áreas de lo que es el discipulado. Si usted lo recuerda, cuando volvimos a iniciar el ministerio hace unas pocas semanas, hablamos acerca de cómo es formado un discípulo. ¿Se recuerdan? El área de la cabeza, el área del corazón, el área de competencia, porque es competente, no que compite, sino que es competente para accionar o trabajar, y el área del el carácter. Eso es lo que conforma siempre a un discípulo. Y en este mensaje queremos trabajar tanto el área de la cabeza como el área del corazón, la competencia y el carácter, para que usted pueda entenderlo mejor. El área de la cabeza, como mencionábamos en aquella ocasión, y siempre es bueno recalcarlo y mencionarlo, es la información que obtiene la persona. La información no es suficiente. La información es necesaria, pero no es lo único. Por eso tenemos muchas personas que saben bastante de Biblia, pero son demasiado cabezones que aún no entienden lo que la Biblia dice. Amén. Porque no está en memorizar tantos versículos, porque o en saber tanto acerca de la historia de la Biblia. Porque cada quien aquí somos diferentes. Algunos tienen mejor memoria que el pastor. El pastor no se sabe todos los versículos de la Biblia. Algo otro sí. Por ejemplo, el hermano Víctor tiene una tremenda memoria para memorizar versículos. Algo otros, Dios les ha dado la capacidad para poder interpretarlos mejor o poderlos presentar mejor, o para poderle, cuando se trata de predicar o dar una enseñanza. La memoria no es como los otros, pero cada quien nos complementamos los unos a los otros. Entonces, en el área de la cabeza podemos tener bastantes personas que pueden tener tanto conocimiento, pero aún así se pierden, o aún así no son salvos. Un ejemplo: los altos sumos pontífices de la Iglesia Católica Romana tienen bastante conocimiento, hablan bastantes idiomas,
Muchos de ellos hablan muchos idiomas. Los hombres que son elegidos para ser el Papa tienen bastante conocimiento, han pasado bastante tiempo en estudio y hablan bastantes idiomas, pero aún así no entienden el concepto de la salvación, y la Iglesia Católica Romana sigue predicando que la salvación es por obras. Si no lo sabía, lo sabe hoy. Ese es el concepto de ellos. Tienen bastante conocimiento, pero lo demás carecen. Son personas cabezones, y hay muchos en la iglesia así, que piensan que con solamente saber bastante, que con solamente tener bastante información sobre lo que es la Biblia, que con eso es suficiente. Y se equivocan. Porque hay otros que, por ejemplo, pastor, yo quiero que me enseñe más de las últimas cosas del último tiempo. Yo quiero que me enseñe acerca del anticristo, el falso profeta, la marca de la bestia y la gran tribulación. De eso enséñeme. Y le pregunto, ¿cuántos libros tiene la Biblia? No sé. ¿De qué se trata el mensaje del Antiguo Testamento y el mensaje del Nuevo Testamento? Pues no sé, pastor. ¿Cuáles son los primeros 5 libros? ¿Los puedes decir en la orden que son? No lo sé. No sabes lo principiante y quieres saber lo profundo. Y hay muchos así en la congregación que no saben lo básico y quieren profundizar en cosas que aún no entienden. Hay personas que están tan afanados que pastor, ¿quién cree usted que es el anticristo? Yo quiero saber quién es el anticristo. Y muchas veces toca decir, no me importa quién es el anticristo, lo que a mí me importa es cada día conocer más a Cristo. Por eso, nuevamente volvemos a la parte que es necesario el saber la información que usted y yo sabemos. El área del conocimiento, el área de la cabeza, porque es necesario. Porque ahora la iglesia en nuestros tiempos está siendo afectada por lo mismo, por el parte del conocimiento. ¿Qué dice Oseas? Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y hay mucha falta de conocimiento en las congregaciones. Los científicos, los hombres estudiosos, no todos creen en la existencia de Dios. Tienen conocimiento, tienen información, pero de nada les sirve. Dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces no está solamente en esta parte. Esto es solamente una parte de lo que es la formación. Y quiero que note esto. En la vida del discípulo son 3 cosas que tienen que suceder. Primero la información, luego la transformación y por último la formación. Y eso es lo que tenemos que trabajar cada uno de nosotros. La información acerca de quién es Cristo. La transformación, nueva criatura. Y la formación, una persona que vive de acuerdo a un carácter cristocéntrico, como a Cristo. Información, a transformación, a la formación. ¿Por qué transformación? Porque solamente Cristo puede cambiar. Y si no ha cambiado y sigue siendo el mismo, de nada sirve entonces. De nada sigue congregarnos todos los días, todos los domingos, si sigo siendo la misma persona, donde Cristo no ha nacido en mi corazón. Y es tristemente que en las congregaciones hay muchas personas que llevan 50 años, 30, hasta maestros, ancianos, líderes, pero que aún no han conocido a Jesús. Conocen un Jesús teórico, que alguien les enseñó o les contó de Jesús, pero nunca han tenido una experiencia personal con Cristo. Hay muchas personas, lamentablemente, en las congregaciones así, que nunca han tenido una experiencia personal. Es diferente, hermanos, que alguien se lo cuente a que usted lo viva. Es diferente que alguien le cuente la relación que está viviendo con otra persona, que usted tenga esa relación con esa persona. Y ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito por el cual usted viene, para poder cada día conocer más y más a Jesús. Y cada día enamorarnos más y más de Jesús. Entonces la cabeza sí es importante.
pero no es lo suficiente. La otra parte es el corazón. Un ejemplo, en el tiempo de Jesús, ¿quiénes son los que debían haber aceptado a Jesús? Los que eran conocedores de la palabra, los que conocían la ley, tenían toda esa información acá y querían que todo el mundo cumpliera la ley, y me refiero a los fariseos, pero ellos no la cumplían. Esperaban que todo el mundo cumpliera la ley de Dios, sin embargo ellos no. A lo cual Jesús les dijo: hipócritas, vasos limpios por fuera, pero por dentro están sucios. Y hay muchos así en las congregaciones que tienen información aquí y cada día están apuntando a los demás, pero sus vidas están peor. Los fariseos eran así. Tenían información, tenían cabeza, pero no tenían corazón. No amaban a Dios, mucho menos amaban al prójimo. Y su carácter, o el carácter de ellos, no era de acuerdo a la vida de Cristo, sino vivían bajo hipocresía. Segundo, como mencionaba, el área del corazón, que significa el amor, la pasión, la necesidad que hay de poder tanto amar a Dios, amar al prójimo. Porque mencionábamos una vez más anteriormente, el amor a Dios lo demuestro amando a mi prójimo. Porque amar a Dios, cualquiera puede decir yo amo a Dios. Fácil es amar a Dios y todo me da. Fácil es amar a Dios si Él es tan bueno conmigo. Lo difícil es amar a mi prójimo, especialmente cuando, como hay, dicen por ahí vulgarmente, le caigo gordo y tan flaquito que soy. Es fácil amar al que me ama. Sin embargo, al que me aborrece, al que no me ama, al que no quiere ni verme, a ese cuesta amarlo. Señor, pero mira, ni me saluda. Señor, mira, pero ni me voltea a ver. Señor, mira, pero se sienta al otro lado. Bueno, ahorita no hay problema, ¿verdad? Ámalo como tu enemigo entonces. No hay excusa a amar. Y entramos en esto. El contraste de lo que dice la Biblia. Porque el versículo que acabamos de leer dice, versículo 15. ¿No améis a quién? No améis al mundo. ¿Quién es el escritor acá? Juan. Dice, no améis a qué? Al mundo. Pero en contraste, el mismo escritor en Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? Porque de tal manera amó al mundo. Pero aquí está diciendo, no améis. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es el contraste y lo interesante? No améis al mundo. Pero especifica aquí, ni las cosas que están en el mundo. La palabra mundo en el griego es cosmos. No améis al mundo. La Biblia dice claramente en Juan 3:16, Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó a la humanidad. Porque el amor de Dios es tan grande que amó al ser humano, aunque el ser humano no merezca ser amado. Porque el ser humano es rebelde, el ser humano es pecador. El ser humano, de la naturaleza pecaminosa en la cual el ser humano, en la cual nosotros vivimos constantemente, el ser humano está haciendo algo en contra de lo que agrada a Dios. Hablábamos con el hermano Víctor y mi esposa que cómo es tremendo que los animales son más obedientes que nosotros los que tenemos razón. Dios les dijo, entren al arca y entraron al arca. Le dice al ser humano que entre al arca y no, todavía no está lloviendo. Y sigue advirtiendo. Así que los burros son más sabios que nosotros. Y nosotros somos más tontos que los burros. Sí, amén.
no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Jesús dice en la Biblia de que amó tanto al mundo que dio su vida por aquel ser humano que no lo merece. Y nos dice a nosotros también de igual manera que amemos a aquella persona que aunque no lo merezca, que se conoce como mi prójimo. La próxima persona después de mí, yo debo de amarla. ¿Y sabe a quién más debo de amar todavía? A aquellos que no andan en la luz. A aquellos que todavía no conocen el amor del Padre. Tanto así que dijo Jesús una vez: rogad al dueño de la mies que mande ¿qué? Obreros. Y muchas veces lo leemos tan fácil. Pero cuando dice rogad al Padre, ¿qué significa la palabra rogad? Ruega con dolor, clama, pide con dolor. Como cuando los niños van a la fiesta, o perdón, no a la fiesta, a la tienda, quise decir. A la tienda y andan allí en la tienda y papi, cómprame esto. No, papi, por favor, cómpramelo. Aunque él no lo necesita, pero se ponen allí a hacer, papi, por favor, y empiezan las lágrimas. Al punto de que, está bueno, ruegan, y lo mismo Jesús pide a nosotros, rogad al Padre. En otras palabras, Señor, manda más obreros, Señor, manda más personas que vayan a predicar. Y el Señor dice, te quiero mandar a ti. No, Señor, a otros, por favor. Porque fácil es decir así, ¿verdad? Lo demás difícil es decir, envíame a mí, Señor. El área de la competencia, la habilidad. Cada uno de nosotros vivimos una vida progresiva. Cuando hablamos de la salvación, y ese es un punto importante. Cuando hablamos de la salvación, la importancia de la salvación, y hemos venido hablando creo que ya 2 o 3 semanas en cuanto a la salvación. Porque el propósito es de que usted tiene que estar seguro que usted es salvo. Tiene que haber seguridad en su corazón que usted es salvo. Porque si usted tiene duda de que es salvo, entonces le soy sincero, no es salvo. Porque solamente tiene que tener seguridad, o lo es o no lo es. Simple y sencillamente. Por eso el tema de la salvación es un punto principal en la iglesia. Sobre todo, ¿por qué? Porque Jesús es salvación. ¿Y cómo yo sé que yo soy salvo? Simplemente porque mi salvación no depende de mí, sino depende de lo que Él hizo en la cruz. No de lo que yo haga. Lo que yo hago es algo constantemente para vivir en santidad, apartado de todo aquello que me apartaba de Dios. Pero la salvación es algo que solamente depende de lo que Él hizo en la cruz. Nunca podría yo comprar mi salvación. Nunca podría ganarme la salvación. Podría venir los 365 días a la iglesia, ayunar 40 días, 40 noches como lo hizo Jesús. Podría diezmar todo lo que tengo y dárselo a los pobres, pero nunca podría ganarme la salvación, porque la salvación solamente depende de Jesús. Y hay algunos que no entienden esto todavía y dicen, ¿sabes qué? Acepta a Jesús como tu Señor, sí, amén. Ok, ahora te falta hacer esto, ahora te falta hacer aquello, ahora necesitas esto, ahora necesitas aquello. Hay personas que todavía no entienden y, por ejemplo, usted va y les va a evangelizar y dicen, todavía no estoy preparado. Y uno dice, qué absurda excusa. Porque para ser doctor, usted tiene que ir a prepararse. Para ser abogado, tiene que ir a prepararse. Pero si la muerte lo encuentra, ¿está preparado? Nadie está preparado. Usted viene a Jesús
para prepararse. Él solamente le dice, ven a mí. Usted dice, ¿voy o no? Simple y sencillamente. Otros dicen, yo no voy a la iglesia porque ahí, y estaba escuchando al pastor Billy Graham, tremendo siervo de Dios. Una vez dijo él, hay unos que no vienen a la iglesia porque dicen, yo no voy a la iglesia porque hay tanto hipócrita. A lo que él dijo, si usted se enferma va al hospital y ahí también hay bastantes hipócritas. Amén. Tenemos lugar para uno más. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué son las cosas del mundo? ¿Qué son las cosas que Dios dice que no debemos de amar? Hay un hombre del cual hablábamos hace unas semanas atrás. Su nombre era David, un hombre conforme al corazón de Dios. No porque fuese perfecto, no porque nunca fallaba, sino porque a pesar de sus errores, sabía reconocer su error. Y sabía dónde ir, a quién ir y a quién acudir. Su corazón era conforme al corazón de Dios, no porque sea perfecto, sino porque aceptaba su error. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta a nosotros aceptar nuestro error? ¿Por qué el orgullo dentro de nosotros es más grande que siempre queremos tener la última palabra y decir, no, es que tal persona se equivocó? Aunque dentro de nosotros sepamos que no es así. Puede más el orgullo muchas veces. ¿Por qué no nos cuesta decir? ¿Por qué nos cuesta decir, es cierto, yo me equivoqué, perdóname? Oh Señor, perdóname, Señor. Nos cuesta a nosotros tener una relación tan íntima con Dios, que nos cuesta a nosotros tener tanta transparencia con Dios. Y muchos de nosotros muchas veces no nos sabemos comportar con Dios. Le hablaba en una ocasión, a veces nosotros le decimos Padre, pero no lo miramos como nuestro Padre. Lo miramos como un señor extranjero, como alguien que no conocemos. A su Padre usted le habla con amor, con ternura, le habla con seguridad, le habla sabiendo que le conoce. No le habla con cuentos, habla directamente con su Padre. Pero nosotros, ¿por qué nos cuesta muchas veces tener esa relación con Dios? De que todavía no le vemos como nuestro Padre. Jesús es lo que nos enseñaba. Padre nuestro que estás en los cielos, es nuestro Padre a quien podemos acudir cuando tenemos problemas, cuando hemos pecado. La misma carta de Juan que estamos leyendo es lo que dice. El propósito de esta carta, el propósito de este capítulo es enseñarnos quién es Él y la seguridad que tenemos. Versículo 1 del capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abba, Padre. Y me encanta la palabra Abba, porque más que Padre es como decir de una manera dulce, Daddy, papito, papi. Esa es la relación que usted y yo tenemos que tener con Él. Pero muchas veces si fallamos, nos cuesta venir y decir, perdóname porque te fallé en esto. Sino que venimos y lo tratamos como que fuera cualquiera. Perdona todos mis pecados, Señor, sabiendo específicamente nuestros errores. Y no queremos declararlos delante de Él. Nos sentimos tan avergonzados que se nos olvida que nos espera con los brazos amorosos, diciendo, yo te perdono, hijo. Levántate y no peques más. Así es el Padre que usted y yo tenemos. Un Padre tan amoroso. No un Padre lleno de ira como algunos lo enseñan, sino
Alguien que nos ama tanto, que está atento, cuidadoso de nosotros, nos suple todo lo que necesitamos. Y como quiere el bien para nosotros, nos cuida y nos dice: no ames al mundo. Aquello que te aparta de mí, aléjalo de ti. Fácil es decir soy cristiano. Difícil es vivir como un cristiano, porque requiere sacrificios que muchos no queremos dejar. Dice la palabra de Dios nuevamente en el versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Y cuáles son estas cosas, pastor? Vamos a la Biblia. Gálatas capítulo 5, versículo 19. La Biblia es tan clara que siempre que nos advierte algo, nos especifica qué es lo que nos está advirtiendo. ¿Qué es lo que usted y yo debemos de dejar de hacer? ¿Y qué es lo que usted y yo necesitamos hacer? Capítulo 5, versículo 16. ¿Lo tenemos? Emily, ¿me apagas los micrófonos, por favor? Digo pues, andad en él y no. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El versículo 17 empieza a especificar una lista de las cosas que están en la carne, porque hay dos cosas y no hay un lugar en medio. O estamos en el Espíritu o estamos en la carne. ¿Se acuerda que le había mencionado una vez que vivimos tiempos donde la iglesia es superficial? La gente es llevada o la gente le atrae lo superficial. Por eso existen tantos programas de televisión donde ven el pastor, mira, el pastor hace milagros, mira, el pastor habla en lenguas, mira, el pastor se ve bien espiritual. Todo eso puede ser superficial. Por eso claramente la Biblia especifica una cosa. Para algunos, la evidencia de que el Espíritu Santo está en la persona es de que hablen lenguas. Para otros es de que haya milagros en la iglesia y eso es el Espíritu Santo, tiene que estar en la iglesia como evidencia. Pero lo interesante es que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo superficial, porque aunque hablen lenguas, el mismo diablo también habla en lenguas. El mismo diablo también hace milagros. Y por eso nosotros muchas veces nos dejamos engañar y no queremos muchas veces. Si me bajas un poquito de volumen, Emily, por favor, escucho mucho feedback. Muchas veces nosotros no queremos ser confrontados con la palabra, sino que solamente un mensaje que nos anime con la palabra. Constantemente queremos que nos estén animando. Hazlo mejor. Sé un campeón. Sé exitoso. Sé próspero. Pero cuando dice cambia, allí no me gustó, pastor. Ahí ya está metiéndose en otro lado. Yo quiero que me anime. Yo quiero que me motive. Pero la palabra muchas veces va a corregir. La palabra tiene que exhortar. Y la palabra también tiene que transformar. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que quisieres, para que no hagáis lo que quisieres. Porque esta carne
es pecaminosa. Esta carne quiere hacer lo contrario a lo que agrada a Dios. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Sabe qué significa esto? Evidentes. Se pueden ver. Se manifiestan y son claras cuando están en la carne. Aunque hablen lenguas, aunque dance y pegue brincos, la verdad de lo que dice la Biblia no puede ser ignorada. Siguiente versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, evidentes se ven, que son ¿qué? Que son ¿qué? Adulterio. Pero tengámonos por un momento, adulterio. Ay, pastor, pero yo solo tengo a mi esposa, pero si anda viendo la de los demás. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Con codiciar, ya adulteró. Las hermanitas las veo bien contentas. Sígale, pastor, ahí. Sí, porque hay tantos, la verdad, hay tantos hombres, o mujeres también. Sí. Por ejemplo, la seducción es lo que Satanás usa para hacer caer a la persona. A la mujer, por eso vemos en las novelas los galanes que usan en sus papeles protagonistas. No son feitos y gorditos como el pastor, sino que son todos musculosos. Y aunque sean campesinos, pero todos bien formados, como que son muñecos bien hechos. Y las mujeres son seducidas por esa tentación. Para los hombres, porque también hay hombres que se quedan viendo novelas. No son un poco rellenitas, sino también con figura. Porque la atracción es lo que usa Satanás para seducir y mantenerlo ocupado. Y usted puede ver en el día, en la tarde y en la noche, ¿qué es lo que hay en la televisión? Puro entretenimiento que seduce, novelas o algún otro tipo de seducción que pueda encontrar. Le decía a mi esposa, cuando uno va a El Salvador, un ejemplo, ¿cómo se usa la seducción para alcanzar el objetivo? ¿Cuántos han ido al mercado en San Salvador? O en El Salvador, que me imagino que en los demás países también ha de ser igual. Usted pasa, venga hermano, por favor, vamos a hacer un ejemplo acá. Venga, levántese. Usted va pasando por el mercado, y cuando va pasando por el mercado, la del mercado, venga papacito, venga mi amor, venga, aquí le tengo todo lo que tiene. Y pasa ahí y otra, venga mi amor, venga, mire, aquí le tengo, le hago rebaja. Y usan la seducción, gracias varón. Y usan la seducción para hacer que el cliente compre lo que ellas venden. ¿O no es así? A los varones, ¿cuándo nos ha agarrado un hombre así? Siempre es la mujer que agarra al hombre para sentirlo, oh, wow, me habló bonito. Sí, ¿cuánto cuesta? Tanto, me voy a llevar 2. Usa la seducción, sí. Sí, claro. Ahora, aquí en Estados Unidos es un poco diferente porque eso ya es acoso sexual. Pero al punto que queremos llegar es cómo es la seducción usa su objetivo haciendo caer a la persona. Tal vez no iba a comprar mangos y terminó con mangos y jocotes.
Segundo, fornicación. Interesante que la palabra fornicación, del griego viene la palabra porno, de pornografía. No necesariamente es tener contacto sexual antes de casarse, sino también lo que tiene que ver con ver algo inapropiado. ¿Qué es lo que hace la pornografía? Contamina la relación matrimonial, que es pura delante de Dios. Porque aún en mi intimidad debe de haber santidad delante de Dios. Dios hizo todo de acuerdo al orden, para un orden específico. Y muchas veces, ¿qué es lo que hace? Tanto el hombre, o a veces también en ciertos casos la mujer, puede caer en adicción al punto de que a su esposa o su esposo lo empieza a ver simplemente como ya no alguien que ama. Empieza a alejarse de ella y empieza a buscar satisfacerse en lo demás. Porque el pecado pues empieza con poco y termina con algo grande. Siguiente versículo, siguiente. Lascivia. Veamos todos estos punto por punto. Gálatas 5, ¿qué es? Suciedad, idolatría, hechicería, enemistades. Miren, idolatría, hay tantas cosas que podemos volver idólatras. Nuestros hijos, el carro, la casa, el mismo trabajo del que uno se puede volver esclavo. El siguiente era, ¿cuál era? Hechicerías. Bien interesante, porque usted lee hechicería y normalmente piensa en brujería, es lo antes que se viene a la mente. Pero interesantemente, la palabra hechicería en el griego tiene que ver con farmacéuticos, con tipos de medicación o de hierbas que se usaban en aquellos tiempos, como ahora también en nuestros tiempos. Te está yendo mal, ora, no, la oración no fue efectiva, vea que te vayan a hacer una limpia. Hay muchas personas que usan todavía esos métodos. O que te lean las cartas, que te lean las manos. Tiene que ver mucho con la superstición, porque hay muchas personas que en lugar de leer la Biblia se ponen a leer el horóscopo. Pero más interesante, después de la hechicería, ¿cuál es la otra cosa? ¿Cuál? Ahora le hago una pregunta. ¿Por qué en las congregaciones donde hay muchos pastores y iglesias donde hablan en lenguas y donde manifiesta, donde hay danza también, por qué todos son enemigos de todos? Porque nadie se habla con nadie, o los de esta iglesia no pueden hablar con la otra iglesia. ¿Qué estamos leyendo ahorita? Las obras de... Ahora, lo interesante es esto. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, todo eso. Le hago una pregunta. ¿Lo podrá encontrar en una iglesia? ¿Y qué estamos leyendo? Que evidentes son las obras de la carne.
no quiero que me malinterprete cuando digo esto de los que hablan en lenguas, porque eso es un don del Espíritu Santo, pero no es la evidencia del Espíritu Santo en la persona, porque hasta Satanás puede hacer lo mismo. Hasta Satanás habla en lenguas, pero sigue siendo mentiroso, sigue siendo nuestro enemigo, sigue queriendo destruir las vidas y destruir matrimonios, aunque habla en lenguas. Pleitos, disensiones. ¿Qué más dice? Enemistades, odio. Es más interesante que después de hechicerías, cuando dice enemistades, la palabra en el griego dice odio. ¿Puede haber odio en una persona que dice que ama a Dios? No debería. Porque si ama a Dios verdaderamente, no puede haber odio. Tiene que haber amor. Eso es muy interesante. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Porque todo esto causa división entre de la iglesia. ¿Y quién es el que causa división? Satanás. ¿Quién fue el primero que causó una división? Satanás. Se rebeló contra Dios y 1/3 del cielo, de los ángeles, fueron engañados. Qué interesante cuando la Biblia viene y nos enseña. Entonces, cuando alguien quiere causar división o cuando alguien practica tales cosas, es porque está en la carne. Ahora, interesantemente, ahora la Biblia cambia de allí para enseñarnos algo interesante. Porque dice al final del versículo 21, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero mire el versículo 22, ahora cambia, más el fruto. Dice, primero las obras de la carne son evidentes, son estas. Pero versículo 22 dice, más el fruto del Espíritu, ¿es cuál? Es amor. Por eso mencionaba, la lista es grande. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero ¿con cuál empieza? Con amor. Es lo interesante. La evidencia del Espíritu Santo en la persona no es que hable en lenguas, porque hasta el diablo habla en lenguas. Eso es un don que Dios da. Pero la evidencia que verdaderamente el Espíritu Santo está en la persona es amor. ¿Por qué? Porque amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Satanás quiere que odies al prójimo, pero Dios quiere que ames al prójimo, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Y por sus frutos les conoceréis, no por los dones, sino por sus frutos. Mencionaba que la iglesia, hoy en día hay mucha gente que busca lo superficial. Mira, tal profeta convirtió el agua en vino. Mira, tal cosa hizo que hubieran plumas de ángeles del cielo. Mira, llovió oro. ¿De qué me sirve todo eso si no tengo mi salvación segura en Cristo Jesús? ¿De qué sirviera el hombre? Como dice Jesús mismo dijo, ¿de qué sirve que el hombre gane a todo el mundo y pierda su alma? Algunos decimos los frutos del Espíritu. Se equivoca. ¿Cómo dice ahí? El fruto, no los frutos. El fruto. Le doy algo para que medite.
como evidencia de que el Espíritu Santo habita en la persona, no nos da lección de cuál quiera escoger. Todo eso tiene que estar en mí. El fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, la evidencia de que el Espíritu de Dios está en mí es amor. ¿Cuál es el otro? Gozo. Mire, en contraste a todo esto, las obras de la carne, uno de esos era enemistades, que es odio. Pero en el fruto del Espíritu hay amor. En el otro, de las obras de la carne, hay pleitos. En el fruto del Espíritu hay gozo, paz, paciencia, benignidad. Templanza, saber estar quieto cuando tengo que hacer algo. Benignidad, un corazón bondadoso. Juan dice un versículo que hoy se nos mandó. Me gozaba cuando lo leía. Tengo por acá. Déjeme lo encuentro. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Que si tuvierais amor los unos con los otros. En esto, ¿qué dice? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Y qué es lo que mucho carece en las iglesias? El amor. Estamos entonces dando evidencia o manifestando a este mundo que verdaderamente somos discípulos de Dios. Debemos de hacerlo. Lamentablemente vivimos en un tiempo donde la gente cambia, la moda cambia y hasta las iglesias se van con el tiempo. Pero Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Lo que era pecado sigue siendo pecado. Lo que era desorden para Dios todavía sigue siendo desorden para Dios. Lo que Dios agradaba todavía sigue agradando. Una vida conforme al corazón de Dios significa lo que a Dios no le gusta, tampoco a mí debe de agradarme. Lo que a Dios le agrada, a mí debe de agradarme. ¿Cómo estoy viviendo mi vida delante de Dios? Miraba, hoy en nuestros tiempos, para que una iglesia crezca y se llene rápido, muchas veces hay que hablarle de temas que no les incomoden. Porque se incomoda, entonces la gente no quiere llegar. La palabra es dura, pero es eficaz. La palabra va a penetrar en lo más profundo porque es un espejo que me hace ver cómo estoy delante de Dios. Lamentablemente, para que la iglesia se llene, a veces hay pastores que acuden a seguir las mismas prácticas que se ven en los mundos. Ahora los altares ya no parecen altares, parecen tarimas de concierto, donde ahí están los músicos con gorras o mal vestidos, con la camiseta todo hasta abajo que parecen vestidos. O mujeres que visten con sensualidad. La Biblia nos enseña
que en la casa de Dios no es casa mía, es casa de Dios. Y siempre debe de haber un orden en su casa. Muchas veces es necesario, aunque seamos pocos, pero seguir en la verdad, que ser muchos y seguir a los de la mentira y al final perdernos. ¿De qué sirve ganar todo el mundo si al final perdemos nuestra alma? Lo más importante para mí es que usted tenga la seguridad de su salvación en Cristo Jesús. Primer paso es saber quién es Él y lo que ha hecho por usted en la cruz. Segundo, vivir en santidad, que es progresiva. No es algo que siempre va, que no, hoy acepta a Jesús y ya es perfecto. Es constantemente progresivo. Tropiezos, pero se levanta y sigue caminando. Tropieza, vuelve a caminar adelante. Porque la santidad no es cosa del momento, es para toda la vida. Póngase de pie. Mire lo que dice la versión, la Biblia de las Américas. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad sexual, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, divisiones, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras y orgías, cosas y cualquier cosa semejante, contra los cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Señor Dios Todopoderoso, tu palabra, Señor, ha sido clara, enseñándonos, Señor, aquello que no te agrada, Señor, a ti, aquello que nos aparta cada día de ti, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes cada día, constantemente, que nos enseñes a través de tu palabra, Señor, oh Dios, qué es lo que tú deseas para nosotros. Señor, si vivimos una vida, Señor, donde necesitamos, Señor, arrepentirnos constantemente, tú sabes lo interior de nosotros. Cada día, Señor, te pedimos perdón porque fallamos. Señor, reconocemos nuestra necesidad grande de ti, oh Dios, que no somos perfectos, que te necesitamos constantemente, Señor. Necesitamos de ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor, cada día a vivir de acuerdo a tu propósito. Que el fruto de tu Espíritu sea evidente en mí, Señor. Y si las obras de la carne todavía operan en mí, despójame, Señor, de ellas. Apártame de ellas, Señor. Si hay odio en mi corazón, quítalo, Señor, oh Dios. Si hay idolatría, quítalo, oh Dios. Te pido, Señor, que purifiques, Señor, mi corazón constantemente. Ayúdame, Señor, a vivir de acuerdo a tus propósitos. Y que el fruto, Señor, de tu Espíritu habite cada día más en mí, Señor. A dejar, Señor, aquello que me aparta de ti. Y no ser como los del mundo, sino ser, Señor, tu Hijo, diferente, oh Dios. Ser luz en medio de un mundo lleno de tinieblas, Señor.